Buenas tardes, mis queridos hermanos y auditores del canal Jesús es el Camino, de su humilde servidor evangelista Omar Rodríguez desde la ciudad de Villarrica. Hoy día tendremos un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Ya los iremos a Hebreos capítulo 11. Estudiaremos hoy día lo que es la fe. Dice, la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor de paz los bendiga. Señor amado, su palabra está leída en esta hora, esperando, Señor, por su misericordia, que me esté usted dando entendimiento, Señor amado, ese entendimiento que viene de lo alto, a través de su Espíritu Santo. Renueve mis fuerzas. Señor amado, use mis labios, saque lo humano de mí que impide que su nombre sea glorificado. Porque, Señor amado, este canal, el propósito es que usted sea engrandecido, que su palabra corra en los cristianos que no han podido alabar su nombre, como ríos de agua viva, y que no desmayen, que a través de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, su fe aumente y crezca, para seguir alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es digno de toda honra, de toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces podemos decir, hermano, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si hablamos de algo, debemos primero saber qué es lo que es. En otras palabras, podemos decir la fe es confianza. Una confianza muy segura en algo que no podemos ver ni tocar. Esa es la fe, hermano querido, hermana. Una confianza muy segura en algo que no podemos ver con nuestra vista ni tocar. Gloria al Señor. Hay cosas que percibimos, ¿no es cierto?, por los sentidos de la vista, el oído, el tacto. Otras cosas las conocemos simplemente porque confiamos en que se nos ha dicho que es así, que es verdad. Las cosas que llegan a nosotros directamente por medio de los sentidos no son de fe, sino de conocimiento. Lo que usted puede ver con su sentido, llegan a usted con su sentido. Como la fe cristiana en la vida de los creyentes es esencial. Hay tipos de fe. Usted puede ver la fe cristiana en los creyentes, es esencial. Y hay tipos de fe. En Judas capítulo 1 versículo 3 puede leer. La fe natural existe. Es la confianza que los seres humanos tienen en otro. Le voy a poner un ejemplo. Esa fe natural, cuando usted viaja a un lugar y le pregunta al conductor o al asistente del bus, voy a tal parte, yo no conozco allá, este bus va allá, pasa por allá. Sí, le dice él, pase, tome asiento y yo le aviso cuando lleguemos a ese lugar. Esa es una fe natural, porque usted sube al bus confiadamente, se sienta esperando ver y llegar al lugar que va y que él le avise para bajarse. Y compra el pasaje y sube al bus. Está la fe también bíblica. El hombre que posee fe en la palabra de Dios, esa va más allá de lo que la fe natural. El hombre cree fielmente en lo que jamás nadie ha visto, porque dice su palabra que por fe andamos y no por vista. 2 Corintios capítulo 2 versículo 7. Amén. Gloria a su nombre. Debemos contender nosotros
ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. ¿Usted es un hijo de Dios, comprado y lavado a precio de sangre? Él ha redimido sus pecados. Es uno de los santos que se prepara para la vida eterna. Gloria al Señor. Debe contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. El hombre que posee fe en la poderosa palabra de Dios va más allá. Una mujer que tiene su fe y confía en la palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, va más allá. Tiene puesta su fe en la palabra de Dios. Puesto que la Biblia dice: el que cree en Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, ¿no es cierto? Nacido de una virgen, nos dio el Evangelio infalible, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios, aleluya. Murió por nuestros pecados, por mis pecados y sus pecados, y resucitó, ¿no es cierto?, para nuestra justificación. Gloria a Dios, aleluya. Creemos que Él ha resucitado. ¿Por qué? Por la fe. Esa es la fe bíblica, la que los mueve a nosotros, los hijos de Dios, a los cristianos. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos habla de la fe muerta también. Por eso debe estar atento a este mensaje. Leamos acerca de esta clase de fe en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Ahí usted puede buscar. Y aquí habla de la fe sin obra. Es muerta, dice la palabra del Señor. En otras palabras, la falta de obra es evidencia que nuestra fe no es genuina o no es verdadera como hijo de Dios. Ahí puede usted verlo a la luz de la palabra, lo que le decía yo. De esta manera, nadie puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. Ningún cristiano puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. Y la fe, ¿no es cierto?, también está el tipo de fe, la Biblia lo habla, la fe viva. Es la fe que obra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Este tipo de fe atrae, anima al creyente, hermano o hermana, a actuar. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. ¿Qué cree usted que conmovió al eunuco a pedir el bautismo? Hechos capítulo 8, versículos 36 y 38. Y a Cornelio a mandar a llamar a Pedro. Hechos capítulo 10. La fe debió actuar. Fue la fe. Gloria a Dios. Porque la gente, hermano y hermana, se apartan de Dios. Muchos cristianos, cristianas, hijos de Dios, decían ser hijos de Dios, se han apartado de Dios por falta de fe. El Señor tenga misericordia. El Señor los libre a nosotros hacer aquello, independiente de lo que estemos pasando, apartarlos de Dios por falta de fe. La fe viva que conmueve al hombre a buscar a Dios, habiendo encontrado esta gracia, lo anima a mantenerla viva hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya. Eso debe hacer usted y yo, mantener esta fe viva hasta el fin, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que rodea nuestro entorno, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras luchas. Son para, como decía en el mensaje anterior, para aumentar nuestra fe. El Señor de paz lo bendiga, el Señor de paz le guarde cada día, le ayude a seguir adelante. La fe es esencial, y creer es esencial para que una persona o hermana, ¿no es cierto?, pueda alcanzar salvación. Gloria a Dios. Alguno me puede decir que no, pero Hechos capítulo 16, versículo 31, puede leerlo usted. La fe, según la Biblia, asegura la salvación. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Note usted, dice: el que no cree ya ha sido condenado. San Juan capítulo 3, versículo
18. Ahí también el Señor habla y dice en su palabra, el que no cree, ¿no es cierto?, en él ya ha sido condenado. Por eso la fe también nos produce salvación. El Señor nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano sin fe no puede agradar a Dios, pues ¿cómo va a avanzar si no está viendo las cosas? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí usted lo vamos a leer. Hebreos 11, capítulo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonado de los que le buscan. Lo vamos a leer de nuevo para que le quede más clarito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Amén. Usted tiene que acercarse a Dios creyendo que Él existe, que Él está para tomarlo de su mano, para no soltarlo, no dejarlo caer, a pesar de las dificultades de las pruebas de su vida. El Señor de paz le bendiga. El Señor de paz le guarde cada día, hermano. Le aumente su fe. El Señor está a su lado. ¿Qué puede temer? Dios de paz le bendiga. Dios de paz le guarde cada día. Mire, vamos a seguir con este mensaje, aumentando nuestra fe. El Señor lo advirtió entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita bíblica. ¿Se ha preguntado usted cómo llega a la vida suya, a la vida de su hermano? ¿Cómo llega la fe? ¿Cómo se puede llegar la fe a usted? ¿Por qué medio llega la fe? Es el mismo ejemplo que le pongo, cómo usted para cancelar sus cosas a fin de mes, cómo llega el dinero a la casa. Su hijo se preguntará para pagar la luz, el agua, la comida, trabajando, un medio que usted trabaja su esposo, no sé, y adquieren y cumplen sus deberes. ¿Cómo llega la fe a la vida del cristiano? ¿Sabe cómo? Por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es el plan de Dios que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Es el plan de Dios que la gente llegue al conocimiento de la verdad, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Muchos me han dicho, ¿a quién le predica usted, hermano, si es evangelista? En este tiempo no puedo predicarle a las personas inconversas. No hay campaña, no se predica a la calle, casi ya. Estoy predicándole a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios y a todo aquel que quiera escuchar la palabra. La palabra de Dios no tiene límite, no tiene fronteras. Pero ¿por qué lo hago? Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese es el plan de Dios, que la gente y los hermanos y todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Y no me cansaré de predicarle. Aunque sea criticado, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque todos se levanten contra mí, Él peleará mi batalla. Gloria al Señor para siempre. Y eso lo puede ver en Corintios capítulo 1, versículo 21. De los millones de almas no salvadas de este mundo, ¿no es cierto?, se dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quienes les predique? Romanos capítulo 10, versículo 14. La fe es necesaria. Sus discípulos oraron al Señor y dijeron, Señor, auméntalo la fe. Oh, gloria a su nombre. Lucas capítulo 17, versículo 5. La fe nos trae paz a nosotros. Justificado, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo
Romanos capítulo 5 versículo 1, ahí pilla esa palabra para que vea que estoy hablándole la verdad de la palabra de Dios. La fe nos sana el cuerpo. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Es importante la fe en el cristiano, ¿no, hermano? Gloria a Dios, aleluya. La fe provee un escudo al cristiano, un creyente. La fe provee un escudo al cristiano o al creyente, a la cristiana o a la creyente, al verdadero Hijo de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo usted va a vencer? ¿Cómo usted va a apagar los dardos si no tiene fe? Oremos al Señor, pidámosle, Señor, aumentanos nuestra fe por misericordia. La fe también guía al cristiano. Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: por fe andamos, no por vista. Importante que cuando andamos por vista lo hacemos como el mundo lo hace. Pero cuando andamos por fe, nuestros pasos se dirigen al cielo. Gloria a Dios, mis pasos van al cielo, sus pasos van al cielo. Sigamos caminando por fe, siga oyendo palabra de Dios, que sus pasos van agigantados hacia el cielo. Obedezca palabra de Dios, la obedezca, no tan solo la pueda escuchar, sino ponerla por obra, por medio de la fe. El Señor de paz lo bendiga, el Señor de paz le guarde, por medio de la obediencia como hijo de Dios. El Señor de paz sea con usted. El Señor de paz sea dándole entendimiento en su vida, sea dándole gozo a través de esta predicación. En nuestra confianza en Dios, la fe nos santifica al cristiano. La fe santifica al cristiano. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, pues, en mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. Lea también Juan capítulo 6, versículo 67. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. La fe nos dará poder. Hay poder en la fe también. Nos asegura que nos dará poder. Mateo 17, versículo 20 dice: si tuvieres fe, le daremos lectura, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada será imposible. Al que cree, todo es posible. Marcos 9, versículo 23. La fe nos une con los propósitos de Dios. La fe nos une con los propósitos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nos dará poder para vencer. La fe nos dará poder para vencer. Nos une con los propósitos de Dios y nos dará poder para vencer. Gloria a Dios. Qué ventaja tenemos los hijos de Dios. Lea primero de Juan capítulo 5 versículo 4. Esta es la victoria, que Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. La fe nos ayuda a permanecer como verdaderos cristianos, firmes en la fe. Colosenses capítulo 1 versículo 3 y Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y no en la doctrina de los hombres. Por eso a veces se interpreta mal, dice: no es necesario obedecer a los hombres. Yo no obedezco a mi pastor, a mi hermano, diácono, porque no hay que obedecer a los hombres sino a Dios. Pero créalo, que al hombre que está guiado por el Espíritu Santo y va guiado por la palabra de Dios, que es la verdadera verdad que Él ha dejado, y Dios guía sus pasos, su entendimiento, y tiene ejemplo y tiene conducta, usted obedézcale, porque está en la verdad de Dios. Pero a ese hombre que se aparta de la verdad de Dios y va en doctrinas de hombre y en ideales de hombre humano, no le obedezca. Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y no en las doctrinas de los hombres. La fe nos ayuda a ser ejemplo de los creyentes.
Primera Timoteo capítulo 4 versículo 2. Algunos le dicen, no tiene para qué ser ejemplo, no tiene para qué andar aquí, andar allá, ser diferente. La palabra dice que la fe también nos ayuda a ser ejemplo de los creyentes en fe. Lea Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Recuerde que la fe en el Señor Jesucristo no es algo que es solo que por un tiempo podemos tener, sino que debemos continuar en ella hasta el fin. No es tan solo un tiempo que un hijo de Dios va a tener la fe. Usted debe continuar en ella hasta el fin. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Le clamaron a Él, estando con Él, pidieron en oración, porque la fe tiene que mantenerse toda la vida del cristiano, del creyente, de usted que es hijo de Dios. Tiene que caminar por fe, tiene que caminar en obediencia a la palabra de Dios, tiene que hacer la palabra de Dios en su vida, practicarla, ser ejemplo para los creyentes. Una de las palabras más importantes en la vida del creyente y de un cristiano para el servicio de Dios en la obra es la palabra fe y continuar adelante. Gloria a Dios, que nada lo pueda derribar, que nadie lo pueda derrotar, que ni una artimaña del enemigo lo pueda dejar a usted fuera de la fe, fuera de la verdad de la palabra de Dios, sino que usted siga adelante con fe, siga avanzando su vida como hijo de Dios, como cristiano verdadero, aumente su fe a través de la oración, pidiéndole a Dios que le aumente la fe y que pueda decir, yo con fe y con la ayuda de Dios y gran fe continúo adelante. No hay demonio, no hay diablo que se oponga a la fe que Dios me ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor y nos veremos en otro nuevo mensaje si Dios así lo permite. Dios le bendiga. Con 3 gloria a Dios despedimos este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los vemos en un nuevo mensaje en el canal Jesús es el Camino de su humilde servidor y evangelista Omar Rodríguez Jara. Dios de paz le bendiga. Amén.